nos anticipa Néstor. Vamos ahora a presentar a nuestros invitados. Carlos de Ángeles, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lucas Guille, que es intendente electo en Morón. ¿Qué tal? Felicitaciones. Muchas gracias, por la Rosario. elección. La legisladora Victoria Montenegro. Buenas noches. Y por otro lado tengo al economista Alejandro Barrios, a Miguel Fernández Pastor. Doctor, ¿cómo va? ¿Cómo va? Enseguida me cuentas las novedades. Y a Lidia Borda. Gracias, Lidia, por venir. Un placer. Igualmente. A ver, ¿cómo vieron? El arranque del programa tuvo que ver con Brian. Y a mí me parece que significan muchas cosas, Brian. ¿Cómo lo ven ustedes, Victoria? Sí, bueno, esto que planteabas recién, ¿no? A partir de esa publicación, digamos, hay que entender que ese odio fue política de Estado durante 4 años y lamentablemente cala en un sector de la sociedad. Lo que pasó con Brian pasa lamentablemente con muchos jóvenes y tenemos que construir una Argentina que sea distinta, que no estigmatice y que tenga a la igualdad y a las políticas sociales y a la inclusión como política de Estado. Y además, por supuesto, uno lo llena de orgullo ver a un chico joven, fiscalizando, comprometido con la democracia. Bueno, hay que correr estos casos de estigmatización y trabajar primero para llevar dignidad a la gente que hoy por hoy está desesperada y particularmente en la provincia, en el conurbano y bueno, en todo el país y dejar esta política de odio atrás y construir una Argentina con dignidad para todos. Lucas, ¿se puede hacer eso así? Duele mucho, requiere... ¿no? Sí, claro que duele. La primera reacción es de dolor. ¿Cómo se puede tener una mirada tan peyorativa para con una persona? De alguien que tiene una responsabilidad pública, que se supone representa el interés general. La verdad que causa indignación, es parte de una Argentina que deberíamos superar. Pero cuando tenés una directora de eventos que escribe lo que escribe en su muro de Facebook, yo no sé cómo se supera. ¿Eso se supera? ¿Eso? Sí, me gustaría tener por parte de la dirigencia de Cambiemos algún repudio, ¿no? Un buen gesto sería, por ejemplo... No se vio ningún repudio. Claro, bueno, hay algunos silencios que tal vez convalidan alguna opinión. Sería bueno una reprobación inmediata, descalificarla, decir esto no expresa el sentir, el espíritu de este gobierno. Bueno, evidentemente a muchos lo debe expresar. Yo quiero creer que no todos quienes forman parte de ese espacio piensan así. Yo creo que seguramente que no, todos, por supuesto el sistema político tendría que poder constituirse a partir de una derecha, de una centro-derecha que sea democrática, que respete los derechos humanos, que podamos consolidar esta democracia sobre algunas reglas del juego más o menos establecidas. Eso atrasa, ¿no? Es una opinión que hace mucho daño. Carlos, ¿se puede revertir? No, por un lado la Argentina hay que hacerse cargo, es un país fragmentado, desgarrado, destruido en lo económico, pero en lo cultural también. Y vos pensás que el macrismo se autopropuso como una nueva élite de gente que venía de escuelas de nombres en inglés, de universidades privadas exitosas, del mundo empresario. Toda esa idea de ordenar y rejerarquizar una sociedad que parecía que el peronismo, ¿no? Porque está la otra figura oscura del peronismo como algo, hacía referencia al mono, ¿no es cierto? Y no ser mono significa votarlo a Macri o votarlo a Vidal, cuando Vidal mismo dijo, sabemos que los pobres no van a la universidad. ¿Para qué tantas universidades si los pobres no llegan? Cuando dijo también Macri, y si caes en la universidad, claro, caes en la universidad pública, en el colegio público. O sea, una lógica. Por eso admiran tanto el modelo de la chilena, ¿no? Porque allí las familias se endeudan generaciones para pagar la universidad, las jubilaciones privadas, los hospitales, todo, y ves cómo termina, ¿no? Termina un país, hoy por ahí pasó un poquito el furor, pero me parece que hay que volver a surcir este país desgarrado. El mapa electoral marcó la Argentina rica, sojera, agroexportadora, votando un modelo, y la Argentina pobre votando a otro. Me parece que ese es el desafío. A ver, Lidia, ¿cómo lo ves vos? Donde te dicen que, por ejemplo, que les dimos libertad, cloacas, pavimento, y bueno, no entienden. Es tremendo, el mensaje es tremendo, pero es todo el tiempo tremendo. O sea, fueron 4 años de una construcción cultural muy rupturista, muy fragmentaria. Lo que acaban de decir ellos, Patricia Bullrich dijo ayer, nosotros representamos a un sector que es el sector de la clase media, el sector productivo,
Pero por otro lado también hay una construcción social en relación que eso va incluso más allá del propio país, que es cómo se construye quiénes son los jóvenes, cómo tienen que ser los jóvenes. Hay un mensaje contradictorio, por ejemplo, para la juventud, y la actual presidencia lo legitima, digamos, de alguna manera, que tiene que ver con un molde, con una manera, con una forma de ser. Y como entonces si vestirse de determinada manera. Sí, pero además hay un mensaje contradictorio, ¿no? Está el mensaje de tenés que ser libre, tenés que ser libre, tenés que ser libre, los jóvenes son la libertad, los jóvenes son la libertad, y después los meten en un molde donde la estructura que les piden, donde les piden estar, tiene que ser de una sola manera. Miguel. Entonces es imposible. A mí no me extraña ni me sorprende, honestamente, porque creo que la conciencia de clase privilegiada que tiene el gobierno lo lleva a tomar decisiones de estas características. Por otra parte, yo quiero recordar que yo presenté una causa justamente por discriminación ante el INADI contra todos aquellos que son vilipendiados permanentemente, que son los planes sociales, los jubilados, los pensionados. Quiero recordar, por ejemplo, que la Nata escribió una página en el diario Clarín que decía los discapacitados tienen coronita. Hay que tener para decir eso, ¿no? Sí. O Lustó, que dijo algo similar respecto de los discapacitados. Y si vos analizás los medios dominantes, sobre todo, te aparecen economistas de toda la haya que son capaces de decir cualquier barbaridad para echar la responsabilidad a los beneficiarios de planes sociales culpables de la crisis argentina. Ahí habló de economistas, Alejandro. Pero no todos los economistas son iguales. No, primero me gustaría... economista, claro, además. Me gustaría aclarar dos cosas. Primero, que es mentira lo que dicen que le dieron educación, que le dieron cloaca. Eso primero es mentira. La segunda cuestión, yo soy docente de la Universidad de Moreno y todos los años vienen muchísimos, miles de Brian. Y vienen esperanzados y vienen con muchas ganas y sorteando un montón de dificultades para ingresar a la universidad. Esa universidad que antes de irse inauguró Néstor en el 2010. Miles y miles de pibes vienen vestidos como Brian y se sientan en el aula y hacen el esfuerzo. Es terrible lo que dijo esa mujer, es terrible lo que hicieron con este chico, porque nosotros tenemos que esperanzarlo, tenemos que decir. Ahora, qué bueno digo que el presidente electo haya tomado esto y haya hecho este mensaje para Brian y para todos los Brian, ¿no? Sería bueno que el presidente saliente hiciera lo mismo. Néstor y Alberto creen en esos pibes, por eso Néstor decidió, después de muchísimo tiempo, abrir esa universidad ahí. ¿No? Porque creen en los Brian. Nosotros creemos en los Brian, que los Brian tienen un destino diferente al que creen el macrismo, ¿no? Un profundo dolor me dio escuchar todo esto. Sí, sin lugar a dudas. Sí, Vero. No, pensaba en el conurbano bonaerense, donde hay millones de Brian, ¿no? Porque también hay como una mirada muy, lo quiero decir bien, pero porteña, en el sentido de no mirar cuántos chicos hay, no solamente en Moreno, en José C. Paz, en Quilmes. Digo, ¿qué es lo que pasa? Digo, la discriminación es por un lado la clase social, pero también es cierto que ese discurso, el de esta mujer y este otro discurso en las redes sociales, se multiplica por miles muchas veces. Hay un problema más de fondo, pareciera. Sí. Sí, bueno, creo que tiene que ver con esto que venimos planteando. Lamentablemente esta lógica, desde que es política de Estado, se hizo mucho más fuerte, digamos, no solo en el conurbano, también en la ciudad de Buenos Aires, en el sur, digamos, en muchos barrios de la ciudad, muchos de nuestros chicos padecen la discriminación en la ciudad más rica de la Argentina, y sin embargo... Bueno, pero lo que plantea es, si somos una sociedad que discrimina y que necesita decir, esos son los que no queremos ver, porque también pasa lo mismo con los chicos que piden en la calle. Sí. Levantás la ventanilla o te encerrás en un country o levantás un muro para no ver. Es decir, no es nuevo esto, no es que pasa. Pero creo que hay que construir algo distinto. Digo, a ver, todo el tiempo tenemos que replantearnos esto. De hecho, la humanidad se lo tiene que replantear en cuanto si vamos a la cuestión de fondo, el capitalismo, cómo te venden determinados modelos, cómo debes encajar y pertenecer a determinado sector y cómo todo lo otro queda excluido. Eso sería de máxima. Digamos, Mickey Vainilla no es casual, digo, el personaje de Peter Capusotto. No, eso ya lo han superado, ¿no? Digo, lo han superado los funcionarios de este gobierno, me parece. Pero
Creo que la política permite, la educación permite que podamos construirnos desde un lugar distinto. Y ahí el rol que lleva adelante el Estado, que es el que viene, digamos, estos dichos que son tremendos, son de una funcionaria del Estado Nacional. Por eso lo marcamos, ¿no? No es una libre pensante. Esto en alguna medida fue política de Estado y es lo que hay que deconstruir mientras se trabaja en la economía, digamos, en los programas de inclusión y construyendo una sociedad donde, por supuesto... Bueno, de hecho, Patricia Bullrich, ordenando el control de los documentos en las estaciones de trenes, circunscribe la discriminación. Control poblacional, claro, absolutamente. Los códigos contravencionales que son por portación de rostro. La portación de rostro casi siempre, en esa portación de rostro están los chicos y las chicas de los sectores populares, particularmente los chicos. Sin lugar a dudas. Quiero contar algo. Estamos hablando de lo que nos pasa, es cultural. En la política, mientras tenemos un país que ha iniciado la transición y se reunirán los equipos del presidente electo con el presidente Macri, el equipo del presidente Macri, hoy hubo una novedad. Ayer la doctora Elisa Carrió se fue a despedir de Macri en La Rosada y dijo que abandonaba la actividad política. Hoy apareció su renuncia a la banca con fecha 1 de marzo de 2020. Elisa Carrió y la política. Nosotros construimos entre todos, ustedes y nosotros, un milagro, que es salir de un gobierno autoritario que iba a ser Venezuela y donde íbamos a padecer hambre, corrupción, inseguridad, por vía de elecciones y pacíficamente. La Argentina sabe quiénes son los Macri, saben qué hicieron con Correo, sabe qué hicieron con las cloacas. Digo, si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. Iba a contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Las propinas y coimas. Porque me parece importante. Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta acusación? Absolutamente, absolutamente. Para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para no pagar ganancias, para no pagar IVA, inventaron una sociedad fantasma a partir de la cual había importación individual. Porque cuando uno sale a la libertad es un trabajo. Que haya sido derrotado Macri, eso, y la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Yo voy a decir algo, Hermoso, yo lo quiero mucho, pero a mí no me dio la palabra. Ningún presidente de la Cámara de Diputados, que eran del PJ radical, me negó el uso de la palabra. Y aunque no nos gusten muchas cosas, tenemos que hacer la fuerza necesaria para parir una gran nación. Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. No puedo calificar de otra manera. Pero alguien le tiene que decir. Pero bueno, yo estoy tan feliz que la verdad que es indescriptible porque ha terminado mi misión política. Carlos, ¿cómo entender a qué Carrió se le cree? Porque muchas oportunidades los argentinos le han creído a Carrió. Carrió no es un outsider. No nos autoengañemos pensando que es alguien, mirá, Lilita, que es loca, que esto... No es la outsider. Hay que acordarse el día que agarró la carterita y se fue a comer pizza, lo dejó a Pino Solana, una alternativa de centroizquierda que a uno le puede gustar más o menos, y se fue a asociar a Macri y le dio una legitimidad de todo lo que ella decía, ¿no? De todo lo que ella marcaba, que era un contrabandista, lo acabamos de ver, y le dio una legitimidad que Macri no tenía. Entonces fue una constructora de Cambiemos en el plano simbólico, no diría en votos o en una popularidad o lo que después le dio el radicalismo, una estructura política. Pero ella es corresponsable del gobierno de Macri, pero del corazón. ¿Y se rompe Cambiemos con esto, Juntos por el Cambio, cómo se llame, Lucas, vos crees? Yo creo que entramos en un proceso de disputa, ¿no? De quién va a expresar la conducción y la direccionalidad de un nuevo proyecto político que obviamente hoy está sumido en una crisis, más allá de alguna lectura que se pueda hacer, y en relación a esa crisis, quién asuma el liderazgo. Y si ese liderazgo va a estar apoyado en una orientación más parecida, me parece, al último tramo de la campaña, un discurso radicalizado, más violento, beligerante, hasta por momentos xenófobo, o se parece más a la versión más centrista que supo ser Cambiemos en los primeros 2 años de gobierno. Lo que es cierto es que ha sido un gobierno que ha fracasado en todos los órdenes, que ha generado mucho daño, que ha provocado mucho deterioro en nuestros pibes, en nuestros adultos mayores, en las pymes, en los empleados,
y que lo que tenemos por delante es la inmensa tarea de reparar, ¿no? De atender primero el hambre, de atender primero la pobreza y la desigualdad, que son los 3 ejes que entiendo que nos interpelan en este presente. Lucía, contanos qué pasa en gobierno con este tema. Sí, mira, ya hay una disputa latente, por supuesto, en Cambiemos, un Macri que se va con toda esta energía de la gente, con sus plazas, con sus recorridas del sí se puede por todo el país, y por otro lado un Rodríguez Larreta que quiere ocupar ese lugar, que ya está pensando en 2023 y que incluso sus asesores ya empiezan a decir que no quiere repetir estos errores de Macri y Marcos Peña, sobre todo que relegaron a la pata política del gobierno, que relegaron a un Frigerio, a un Monzó, y se quedaron como con el purismo, ¿no? Un Larreta que ya empieza a diferenciarse y tal vez pensando en construir algo con Vidal. Y mientras tanto, como te contábamos hace un ratito, un Macri que dice, ¿cómo me quedo en la política? Y no tuvo mejor idea que reflotar su viejo sueño, su vieja idea, que es donde él se sintió más cómodo, que es en Boca, y piensa en un triunfo en Boca, en la elección, en presentarse él. Tiene tiempo hasta el 8 de noviembre para presentar su candidatura, y el 8 de diciembre sería la elección. Un día después, a una plaza por Macri que ya están convocando sus seguidores. Bueno, lo que pasa en Cambiemos o Juntos por el Cambio y el pase de facturas y una Carrió que se va diciendo que ya hizo todo por la patria, como que salvó a la patria, ya se puede ir tranquila. Ojalá todos los sectores tengan representación y uno aspira a que hasta los sectores que se identifican con Carrió lo tengan. Los que esperamos, todos los que valoramos la democracia, que ese rol de Carrió sea un rol marginal, porque nosotros queremos confrontar con un país que aspira a ser agroexportador, que aspira a ser liberal, pero que tenga un grado de racionalidad en sus argumentaciones, en sus presentaciones, y no estos delirios de esta mujer. Ojalá se retire Carrió y ese espacio sea ocupado por los Pinedo, no sé, por los Monzó, por gente con la que uno puede discutir. Bueno, presentó la renuncia, digo, para que sepan que es verdad, presentó una carta de renuncia hoy. Tenemos por ahí la carta de renuncia de Carrió, acá está, mira, carta de renuncia de la doctora Carrió, enviada obviamente al titular de la Cámara, Emilio Monzó. Me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión irrevocable, renunciar a mi banca a partir del 1 de marzo de 2020. Buenísimo. Bueno, pero que ese sector esté representado por personas con los que uno puede confrontar proyectos de país, proyectos de nación, si vamos a un país con derechos o vamos a un país solo que los derechos están en función de si hay o no superávit fiscal. Con esas cosas estaría yo lo que buenísimo pregunto poder es, Miguel, por ejemplo, la doctora Carrió que dice una cosa en un momento y dice que Macri es lo peor que nos puede pasar y después dice que es lo mejor que nos puede pasar, entre otras cosas, ¿no? Fue una mujer que logró que la voten 5 millones de personas. Fue candidata a presidenta. Hay que recordar obtuvo 5 millones de votos y luego fue votada de manera contundente en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Como decían ya, que no está loca para nada. Yo he tenido oportunidad de conocerla, creo que no está loca para nada. Creo que juega ese papel, es un papel que le gusta y que lo sabe jugar. Lo que pasa es que hace un daño que es irreparable. El daño que produce una persona de estas características en la política, que embarra toda la cancha permanentemente y a todo el mundo, hace descreer de la política, y la única herramienta de mediación en la sociedad que existe es la política. Entonces, si alguien viene y la destruye, lo que está haciendo es destruir la comunicación entre en el conjunto de la sociedad. Y yo creo que ella juega ese rol con toda la intención de destruir la mediación política. ¿Lidia, qué opinas? Sí, bueno, eso para mí tiene que ver siempre con las construcciones culturales, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, personajes esquizofrénicos, así, de este estilo... ¿Crees que es un personaje esquizofrénico? Para mí me parece que son personajes que o sea, me parece que no está loca, pero sí que hay una construcción de ciertos personajes de la política, y la antítesis es Cristina Fernández, ¿no? Que con una seriedad, con un discurso, con una ética, y entonces, bueno, tenemos que aspirar a que los representantes políticos sean otro tipo de representantes políticos. Puede decir que queremos seriedad para el país. No puede haber personajes de este estilo. Para mí, ¿no? Hay que votar y se vota a veces. Claro, bueno, cada uno vota lo que quiere, sí, pero... Vos fíjate que ella logró siempre construir un espacio político. Y siempre lo destruyó. Romperlo. Y siempre lo rompió. Por eso preguntaba si se rompe en este caso Juntos por el Cambio, o en esta oportunidad se va y no rompe. Vamos a ver. Néstor. Hay que ver cómo sigue esto. Justamente a propósito de esto, los escucho decir que no es un personaje marginal de la política, que no es un outsider, que no está loca, pero además que construye y destruye al mismo tiempo. Si bien se repasa,
todos los personajes que nacieron a la política de la mano de Carrió, todos están todavía en la política, en los mismos o distintos espacios. ¿Por qué Carrió no puede ahora dar un paso al costado y que su proyecto político, que la Coalición Cívica y el ARI, siga formando parte de ese Cambiemos, que no solo no se destruye, sino que además se conserva y se potencia con el 40% de los votos? Victoria. Sí, pensando en Carrió, Macri, con esta aspiración de volver a Boca, creo que se olvidan que a partir del 10 de diciembre nos van a tener que explicar muchas cosas a los argentinos. Carrió ha hecho muchísimo daño en estos años, una política de odio tremenda, ha hecho declaraciones con el caso Santiago Maldonado, con muchísimos otros casos, lo mismo la ministra de Seguridad, ¿no?, que está planteando esta necesidad. Bueno, a partir de ahora vemos de qué trabajamos. Primero nos tienen que explicar muchísimas cosas a los argentinos, qué hicieron con los fondos, qué hicieron con la toma de deuda, qué hicieron con las políticas públicas. Hay muchas explicaciones que nos tienen que dar. Cómo se definen ellos internamente dentro de su espacio es un problema de ellos. Nosotros tenemos que pensar dentro del Frente de Todos cómo cuidamos, protegemos y hacemos fuerte esta unidad y cómo honramos el voto de la gente, de los argentinos y argentinas que nos necesitan trabajando. Pero estos personajes tienen que explicarnos muchas cosas a los argentinos. Perdón, Vicky, ¿estás imaginando un desfile por Comodoro Pi? Creo que tiene que haber justicia. Acá no hay nada que inventar. Acá, a diferencia de lo que han hecho con nuestro espacio político, con la persecución a nuestros dirigentes políticos desde el primer día de gobierno, acá solo lo que nosotros queremos o lo que aspiramos es que haya justicia. Que realmente estos personajes que ejerciendo funciones públicas han hecho un daño tremendo al pueblo argentino, nos expliquen qué es lo que hicieron. No hay nada que inventar, solo que la justicia trabaje y antes de que ellos piensen cómo proyectan, primero que nos rindan cuentas qué fue lo que hicieron con la enorme deuda que tomaron, que nos hicieron tomar a todos los argentinos, nos embargaron a 100 años. Bueno, ¿qué pasó que nos dejaron quebrados? Parece que nos tienen que explicar esto de mínima. Antes, lo que ellos hagan internamente es problema de ellos. La pregunta es si se consigue esa justicia con un poder judicial que mira más que los expedientes, los tiempos políticos, ¿no? Antes y ahora. Néstor, contame qué novedades hay. Sí, básicamente lo que decíamos es que el partido venía siendo perdido por goleada por un sector de la política. Claramente estamos hablando del sector representado que se alinea detrás de Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy, sorpresivamente, la Cámara Federal, la Sala Primera de la Cámara Federal, sacó 3 fallos, 2 que desprocesaron a la expresidenta y uno de ellos muy importante, y en otro que termina confirmándolo. Por eso bromeábamos con esto del resultado 2-1. ¿En cuál es la causa esta importante de que hablábamos? Bueno, básicamente la causa madre de los cuadernos, la causa gas natural licuado, los supuestos sobreprecios en la importación de gas natural licuado, aquella causa que te hablamos siempre de la experticia, del peritaje hecho sobre la base de un sitio de internet que se llama El Rincón del Vago. Bueno, en esa causa, hoy Cristina Fernández de Kirchner estaba procesada y con un pedido de prisión preventiva que no se concretó porque tienen fueros parlamentarios. Hoy la Cámara revocó todo eso y esa es la causa que dio origen a la causa de los cuadernos. Bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó entre esa justicia que procesaba y metía preso a un funcionario por semana y hoy empieza a desdecirse? Bueno, en el medio cambió el tiempo político y esto es lo grave. ¿Se puede entonces, Lucas, conseguir así justicia? No, evidentemente en este proceso la justicia ha dejado mucho que desear, ¿no? Violó las garantías más elementales, forzó el principio de inocencia, el Estado de Derecho se vio claramente vulnerado. Una de las, me parece a mí, de las necesidades de reconstrucción tiene que ver con eso, con garantizarle a la justicia que puede actuar con absoluta independencia. Alberto lo ha dicho, es un hombre del derecho, ha sido formado en esa tradición, forma en esa cultura y ojalá entre las muchísimas asignaturas pendientes que enfrentamos a partir del 10 de diciembre logremos reconstruir el prestigio, la legitimidad del Poder Judicial. Carlos. Sí, hay 2 justicias. Una, la justicia, los argentinos consideran que es un país injusto. El país se ha vuelto, ha caído, los índices que marcan la desigualdad ha crecido. Y esa es la injusticia de Brian, la injusticia que vemos todos los días. Y después está la justicia institucional, que se ha convertido, es un poder del Estado. Y es un poder que se supone, constitucionalmente, tiene independencia. Y evidentemente
toda la justicia de Comodoro Pi, la justicia federal, realmente se ha convertido en un obstáculo para la democracia y que es muy difícil resolverlo, porque tiene inamovilidad, hay que hacerle juicio político, es decir, una serie de instrumentos. En un momento se pensó en el Consejo de la Magistratura como un elemento para seleccionar los mejores. Bueno, nos encontramos que hay una lista de 15 y eligen al 15. Esto fue lo que fue ocurriendo. Hay que mejorarlo, sí. Hay que mejorarlo y creo que hay que discutirlo en transparencia y a la luz de la sociedad, porque si no va a ser muy difícil modificarlo. Bueno, hablando de justicia, Poder Judicial, a ver, tenemos una novedad que les queremos contar relacionado con las jubilaciones, saberes provisionales. Dictaminan que es inconstitucional la aplicación retroactiva de la ley de movilidad. El procurador fiscal ante la Corte concluyó que debió aplicarse la fórmula de ajuste anterior. Y esto tiene que ver con una denuncia del doctor Pastor. No una denuncia, sino una demanda. Sí, una demanda. Una demanda. Que efectivamente ya la Cámara nos había dado la razón y ahora el procurador ha dictaminado en consecuencia y seguramente... Falta la Corte, pero con esto pareciera que va a ir en ese sentido. ¿Cuál es la trascendencia de esto? En términos personales no representa ninguna trascendencia. Lo que significa es que hay 18 millones de argentinos que están en condiciones de reclamar lo mismo. Sienta jurisprudencia y cada uno puede ir así tomando este fallo. Quiero hacer una aclaración, porque me parece que es procedente en el cambio de gobierno. Si efectivamente se cumple, como yo imagino que se va a cumplir, el incremento que Alberto Fernández ha dicho para diciembre de este año del 20%, va a subsumir todo esto, porque va a compensar aquella pérdida. Y por lo tanto habrá que esperar cómo sigue esta cuestión. Personalmente, obviamente que voy a esperar porque creo que vale la pena darle la oportunidad al nuevo gobierno de que resuelva esta situación de la manera que mejor le parezca. Así que yo creo que esto es auspicioso en cuanto le demuestra a la sociedad lo injusto que era aquella ley de movilidad jubilatoria. Es reivindicativo de aquellos que salieron aquella noche, que vos te acordarás bien, que salió primero la gente que nos molieron a palos y después salieron los chicos, la gente joven a defender a los viejos y que yo personalmente creo que es el quiebre de Macri. Claro, exactamente. Yo creo que ahí empezó, ¿no es cierto?, los problemas para el presidente de la Nación, porque se buscaba instalar la reforma previsional y seguir con la laboral y la tributaria, que eran pedidos del Fondo Monetario Internacional. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho un chico, Calcaño, se llama él, de la AGN, respecto de qué hubiera pasado si se hubiera seguido aplicando la movilidad jubilatoria. Con la caída de la actividad económica, todos suponemos que obviamente iba a perder respecto de la inflación. Pero en relación a la realidad hubiera dado el 14,5% más que ahora. Es decir, si ahora tenemos un 27% de pérdida de poder adquisitivo, quiere decir que estaría en el 12%, para que quedara más o menos claro la ignominia que era esta ley, que por otra parte, curiosamente, quedó bautizada como la ley Pichetto, ¿no? Así es, quedó bautizada como la ley Pichetto. Alejandro. Esa ley se pensó para morigerar el ciclo económico. Los que creemos que el mercado interno tiene que ser el motor de crecimiento de la economía argentina, siempre buscamos la ampliación de derechos porque sabemos que estamos en un contexto internacional muy adverso, como lo dice Alberto, que va a ser difícil que el motor externo se prenda. Por lo tanto, hay que buscar la institucionalidad que garantice que la economía argentina tenga tasas de crecimiento relativamente razonables para que los Bryan se incluyan en este proyecto de sociedad. Y los jubilados, todos se incluyan en este proyecto. Los Bryan y los jubilados, por supuesto. Entonces, los ingresos de los hogares no pueden estar en función de los ciclos económicos. Tiene que haber determinada... ¿Cuántos jubilados están por debajo de la línea de pobreza? Ya, nosotros tenemos un trabajo que lo hemos circulado en estos días, que hay 4.400.000 jubilados o pensionados que tienen dificultad para alcanzar la canasta alimentaria. 4.400.000. 400.000. Casi 2/3 del total de los beneficiarios tienen dificultades para alcanzar la canasta alimentaria. No hablé de vestirse, no hablé del resto. No, comer. De comer, pagar los servicios, los medicamentos y punto. ¿Cuántos jubilados hay? ¿Cómo, Carlos? No son técnicamente indigentes. Si no pueden alcanzar la canasta alimentaria, es indigencia. Ni siquiera es pobreza. Es socialmente indigente, pero técnicamente no serían indigentes porque el sistema que tiene el INDEC de medirlo no los alcanza a agarrar porque el ingreso tiene que ser ese.
Lo que pasa es que acá lo que le queda es eso. Porque si no toma el medicamento se muere. Si no paga la luz se va a la calle. ¿Qué hace? Y los datos de indigencia están subestimados y los de pobreza están subestimados porque están con datos a junio. Posterior a eso, en agosto, hubo una explosión de precios, pero aparte la canasta básica total está subestimada porque se expande por un coeficiente que subestima el gasto que tienen los niños en los hogares, ¿no? A mí siempre me abruma cuando Miguel nos cuenta que hay jubilados, que están jubilados y cobran su jubilación, y como no pueden pagar el alquiler, están en la calle, están viviendo en la calle. Están viviendo en la calle, yo lo siempre cuento porque es que casi por la vocación de lo que uno hace, que es acercarse y preguntarle a la persona si uno le puede dar una mano, porque en definitiva la opción jubilatoria existe para todos. Entonces tratar de darle una mano y decir, no, yo estoy jubilado. Lo que pasa es que no tengo forma de pagar el alquiler. ¿Cuánto sale un alquiler? Un jubilado gana 12.500 pesos. No, imposible. 7.000 pesos le sale a la canasta alimentaria. ¿Con qué ve? ¿Cómo vive? No hay ninguna posibilidad. Claro. Bueno, son indigentes, ¿eh? Técnicamente, o como se diga, son indigentes. No, por eso, digo, no son técnicamente indigentes, pero son indigentes socialmente. Son indigentes. Claro, de hecho, son indigentes. De hecho, son indigentes. De hecho, esto es lo que pasa. Sí, Carlos, Vicky. Sí, y además nosotros en las recorridas que tenemos en los hospitales de la ciudad, por diferentes motivos, también muchos de nuestros abuelos están en los hospitales, no deberían estar internados porque no tienen problemas de salud, pero justamente no tienen dónde ir, y sumarle a lo que significó la pérdida en el salario, en su jubilación, la ausencia del Estado en políticas que le permitían acceder a los medicamentos sin costo y que ahora tienen que poder comprar. Entonces estamos hablando de miles de jubilados y jubiladas en esta situación que sí, es de indigencia y absolutamente desprotegidos también, muy solos. Sí, muy solos, y seguramente también recurren, pienso, Lucas, en las intendencias, ¿no? Absolutamente, es el primer lugar donde se pide ayuda. Nosotros ya estamos preparando un plan, sabemos que hay en Morón 2.500 familias en situación de indigencia, son alrededor de 10.000 personas, las queremos ir a buscar, estamos trabajando no como un objetivo del gobierno, sino de la sociedad. Ya mantuvimos reuniones con nuestras manzaneras, trabajadoras sociales, instituciones barriales, centros comunitarios. ¿Hay con qué ayudarlos? Sí, claro. Ahí el municipio tiene recursos y además estamos en contacto también con los Es decir, que si no se hizo es porque no se quiso. No, porque hubo indiferencia, porque se miró para otro lado, porque no se lo asumió como una prioridad. Uno no puede estar en su casa una noche comiendo sabiendo que tenés conciudadanos viviendo a la vuelta de tu casa que tal vez esa noche no tuvieron para siquiera una comida. Y el Estado municipal está llamado a tener un rol activo en eso. Y la verdad que no hacerlo sería un hecho muy cruel. Nosotros queremos el 10 de diciembre, como lo ha dicho Alberto, como lo está haciendo Axel también a nivel provincial, abordar la emergencia social, que supone, por un lado, la seguridad alimentaria, pero que también supone la seguridad habitacional, revitalizar el mercado interno y trabajar fundamentalmente con la hablando de eso, tenemos que agregar que la emergencia alimentaria, viste que se votó y nada, muchachos, no hay una sola decisión al respecto. El Congreso votó y nada, acá estamos, ¿no es cierto? Sí, hay que ver y hay que hablar también porque los economistas liberales todo el tiempo te hablan que hay que bajar la jubilación, que hay que aumentar la edad jubilatoria. Ven a la gente como obstáculo. Creo que la Argentina tiene que plantearse una agenda de desarrollo, de crecimiento. Sin duda. Parar con esta recesión, estos pronósticos que son terribles, y integrar, ¿no? Ahora vamos a hablar de esos pronósticos terribles, qué le espera al próximo presidente, la economía, tu bolsillo, cómo poner a la Argentina de pie, que empiece a crecer. Pausa y seguimos contándote que hay otra historia.